Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Ya sean bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es una pregunta que el apóstol Pablo le está haciendo al pueblo de allá en Gálatas. En aquellos tiempos el apóstol Pablo se enfrentó a muchas dificultades y una de ellas es esta, ya que Pablo fue encomendado con el evangelio de la incircuncisión, como así también Pedro fue mandatado para predicar el evangelio de la circuncisión. Y no es que existan dos evangelios distintos, sino que Pablo fue enviado a los gentiles y los apóstoles a los judíos. Y es por eso que nosotros tenemos que saber observar la importancia de la palabra de Dios y que se nos predique y nos enseñe la verdad. Ya que aún en aquellos tiempos los apóstoles se enfrentaron a otras personas que predicaban un evangelio distinto. Pablo le llamaba a aquellas personas anatemas y recargaba y decía, no es que exista otro evangelio, sino que predican algo distinto a la verdad. Por lo tanto, los falsos profetas ya existían en aquellos tiempos de los apóstoles. Para aquellos que piensan que los falsos van a llegar en los últimos tiempos, ya existían desde el tiempo de los apóstoles. Así que imagínense cuántos evangelios más existirán en estos tiempos. Si ya en los tiempos de los apóstoles existían aquellos que predicaban algo distinto a la verdad. Y por eso que los apóstoles, en este caso Pablo, se esmeraba en enseñarle arduamente el evangelio a las personas y se preocupara que aprendieran detalladamente para que no se apartaran de la verdad. Y es por eso que aquí hoy a Gálatas los exhorta, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por eso Pablo se asombraba con la facilidad que aquellos que él le había enseñado se apartaban, porque algunos andaban predicando que para ser verdadero pueblo de Dios había que circuncidarse el prepucio carnalmente, ya que todos los judíos eran circuncisos por mandato de Dios. Pero Pablo enseñaba que la circuncisión era del corazón, en el espíritu. Por lo tanto, algunas personas que predicaban la circuncisión carnal, al ingresar a estos lugares donde se predicaba la verdad, comenzaban ellos a hablar y a enseñar cosas distintas, que era necesario circuncidarse, porque todos los judíos eran circuncisos,
porque Abraham era circunciso. Y entonces muchos en esa retórica cayeron en la circuncisión carnal. Y por eso que Pablo los exhortaba nuevamente, le decía, esto os quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Entonces muchos invalidaron la salvación producto que se circuncidaron carnalmente. Así también nosotros necesitamos el oír por fe y no invalidar la salvación que Dios nos dio. Porque tenemos que ser sensatos dentro de los caminos de Dios, y este pueblo fue insensato. Por eso Pablo comenzó, Gálatas, insensato, porque no valoraron la salvación que Dios le había dado por el oír con fe, sino que le dieron más importancia a las obras de la ley. No da lo mismo quien te enseña, no da lo mismo de quien aprenda, pero una cosa es segura, no puedes mezclar dos semillas en un mismo campo. Hay una palabra, una enseñanza, un evangelio que te va a bendecir, que te va a hacer recibir la remisión de tus pecados, y por ende el Espíritu Santo va a morar en tu corazón. Pero hay otro evangelio que te va a hacer actuar carnalmente como si fueses justo, un santo, pero en tu interior va a seguir morando el pecado y no la verdad, porque no entendieron el corazón de Dios y no valoraron lo que Dios quería hacer en medio de nosotros. Y es por eso que está escrito que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, ya que la voluntad de Dios nunca fue que el pueblo viviera bajo la ley. Como está escrito, la ley no es por fe ni para fe, porque era evidente, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Y le damos gracias a Dios por eso, porque la salvación ya no sería por gracia, sería por méritos propios. Imagínense si la salvación fuera por méritos. ¿Cómo estaría la humanidad? Estaríamos en un caos, intentando ser siempre mejor que otros para poder tener los méritos suficientes para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, ya Dios no sería un Dios de amor y de misericordia, sino que Dios sería deudor de aquellos que intenten congraciarse o tener los méritos suficientes para entrar al reino de los cielos. Ya no sería un Dios de amor y un Dios misericordioso. Y eso hace la diferencia entre una persona y otra. Por eso no da lo mismo cómo creer en Dios. No da lo mismo cómo entender las Escrituras. Y desde aquellos tiempos de los apóstoles que los falsos profetas ya existían. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, cuando llegaron los españoles aquí a Sudamérica, ¿qué evangelio trajeron? ¿El verdadero o el falso? ¿Qué evangelio comenzó a tomar más fuerza después de los apóstoles? ¿El verdadero o el falso? Imagínese que aún en los tiempos del apóstol Pablo, una vez que él había instruido, enseñado la verdad, aún así
Este pueblo se apartó de la verdad. Y esto nos da una gran enseñanza a nosotros, una enseñanza en la cual cuán importante es cuidar la fe en la verdad. Porque fe podemos tener en muchas cosas. Podemos creer en muchas cosas. Pero proteger la verdad es lo más importante. Y Dios nos dio una verdad, esa verdad está oculta. No cualquiera puede encontrar la verdad, porque para encontrar la verdad tenemos que llegar delante de Dios como Él quiere que nosotros lleguemos, y nuestro corazón debe ser manso y humilde. Y reconocer que su palabra es la verdad y creer en Él de todo corazón. Por lo tanto, no podemos llegar a Dios de cualquier forma. No podemos acercarnos a Dios nosotros como si fuésemos personas honestas, sinceras, y que merecemos que Dios nos escuche. Porque buscamos a Dios con honestidad y sinceridad. Pues eso es un rotundo error para nuestra vida, ya que Dios nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Delante de Dios no tenemos ninguna virtud alguna de cual tenemos que jactarnos, ni mucho menos decir que somos buenos o que merecemos algo. Merecemos que nos escuche, porque tanto hemos sufrido en esta tierra. Pues así no funciona la vida espiritual. La vida espiritual comienza cuando nosotros comenzamos a creer en Dios y creerle a Él en su palabra. No podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra realidad, sino que nosotros tenemos que sumergirnos en esta palabra y reconocernos delante de Él que Él tiene la razón en todas las cosas y que solo Él nos conoce a la perfección, porque aún nosotros mismos ignoramos nuestra existencia, nuestra propia esencia fundamental, el cual describe la naturaleza humana y el comportamiento humano. Y es por eso que es importante que nosotros creamos en Dios para que podamos discernir nuestra vida y nuestros pensamientos. Y en el momento que comencemos a negar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a encontrar la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando mezclamos las escrituras con nuestras emociones y sentimientos, nace un nuevo evangelio. Un evangelio que es acomodado a nuestra propia devoción carnal. Cuando Dios no quiere nada que provenga de la carne. Simplemente Él nos pide que le creamos a su palabra y que hablemos su palabra, porque es mandato de Dios comer pan sin levadura y es estatuto perpetuo. Y comer pan sin levadura significa que sin nuestros pensamientos, sin nuestras emociones, sin nuestra devoción, nada que provenga de la carne Dios lo quiere. Por eso que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Estas enseñanzas Pablo se las entregó a aquel pueblo, pero aquel pueblo fracasó en cuidarla y en protegerla. Y es por eso que Pablo los exhortó: Gálatas insensatos. Les preguntó: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Hay alguien acá que haya recibido el Espíritu por las obras? Que crea que el Espíritu Santo llegó a él porque lo pidió, porque oró, porque ayunó, porque lo deseó tanto en su corazón, y se fue a las montañas y ayunó 40 días y 40 noches, hasta que Dios le bautizó en el Espíritu Santo. Permítame decirte que estás equivocado. Si hay algún espíritu que llegó a ti producto de algún esfuerzo humano, no fue el Espíritu Santo.
ya que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que viene a los creyentes, y los creyentes son los que oyen por fe. Por lo tanto, si tú no has recibido el Espíritu Santo es porque aún no te han enseñado la verdad, porque aún no has escuchado la palabra, el Evangelio, el cual te da remisión de pecados y te permite oír por fe en la verdad, y esa fe haga obra en tu corazón. ¿A cuántos conoces tú que son bautizados en el Espíritu Santo? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Muchos dicen ser templo del Espíritu Santo, pero no conocen la Escritura. No le da la importancia que se merece a la palabra de Dios, pero sí le da más importancia a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen. Se conocen los 10 mandamientos y procuran cumplirlos al pie de la letra. Y es todo quizás lo que sabe. Y cree que cumpliendo los mandamientos de Dios, con eso merecen algo. Cuando en la realidad no hay nada más lejos que eso. El amor de Dios no se recibe porque uno cumple los mandamientos o los estatutos de Dios, que son más de 600. El Espíritu Santo se recibe por el oír, por fe. La palabra de verdad. Por eso Pablo reprendió a este pueblo. Porque si querían vivir bajo el amor de Dios, necesitaban oír por fe y recibir el Espíritu Santo por fe. Pero aquellas personas que intentan recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley, están rechazando el amor de Dios, ya que el amor de Dios se recibe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Por lo tanto, es importante cómo nosotros entendemos las Escrituras. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, y es una realidad. ¿Cómo nosotros podemos guardar el mandamiento de Dios si ni siquiera podemos obedecer el primer mandamiento que Dios nos manda? Que dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos amar a Dios más que nuestra propia vida. Podemos amar a Dios más que a nuestra propia familia. Si somos honestos y sinceros, es imposible. Es más, hay situaciones o eventos que nos suceden en nuestra propia vida, la cual nosotros le damos mayor relevancia que estar un tiempo con Dios. Por lo tanto, Dios nos dio sus mandamientos para que nos diéramos cuenta inmediatamente cuán lejos está nuestro corazón de Él. Y que nosotros no podemos amarle a Él como Él pide que le amemos. Y es evidente porque muchas veces cuánto te cuesta amar a aquella persona que tú ves con tus propios ojos y quizás vive al lado tuyo o vive contigo. En un comienzo lo amaste con locura y al pasar el tiempo ya te molesta, hasta su presencia te molesta. Porque así es el amor carnal.
Así el amor que nosotros tenemos carnalmente está condicionado. El amor de Dios no tiene nada que ver con el amor carnal. Porque el amor de Dios no está fundado y cimentado en las condiciones o los requisitos que nosotros tenemos, o los requisitos, sino está fundado y cimentado en su propio amor, en las misericordias, en sus benignidades. Porque por amor envió a su Hijo. ¿Y a quién envió a Jesucristo? A salvar a su pueblo. A eso vino Jesucristo. No vino a darle lección de moralidad ni de ética, sino vino a salvar a su pueblo. Y cada obra que Jesús hizo fue para salvarnos y por amor. Por lo tanto, el que quiera recibir y vivir bajo el amor de Dios tiene que conocer a Jesucristo a la perfección y darle la importancia y la relevancia que Jesús se merece en nuestra propia vida, ya que todas las obras que Jesús hizo para salvarnos lo hizo por amor. Jesús vino mediante agua y sangre, y el Espíritu Santo es el que da testimonio que es verdad. No vino tan solo por sangre, vino mediante agua y sangre. Y eso hace la diferencia en creer en el Jesús de la Biblia y en un Jesús que nosotros podemos inventarnos. Aquellos que quieran creer en Jesucristo bíblico debe de creer que Jesús vino mediante agua y sangre, como dice la Escritura. Si tan solo tú crees que Jesús vino mediante sangre, no estás creyendo en el Jesús bíblico. Estás creyendo en un Jesús que te enseñaron incorrectamente, y el cual debes de correr y conocer bíblicamente. Porque ese Jesús que vino tan solo por sangre no te está permitiendo recibir el amor que Dios quiere darte a través de su propio Hijo Jesucristo. Y así nosotros podemos recibir el Espíritu Santo por el oír por fe. Por lo tanto, la importancia de la Escritura es muy grande. Y guardar la fe y la verdad aún mayor. Proteger la verdad es muy importante. No sé qué evangelio estás escuchando. ¿El de la circuncisión? ¿El de las obras? ¿O el del oír por fe? ¿En qué crees para ser salvo? ¿Te has cuestionado, te has hecho esas preguntas? Mi nombre estará inscrito en el libro de la vida. ¿Conoces el corazón de Dios? Que Dios nos bendiga esta tarde para que podamos meditar en esta palabra y cuán importante es volverse a las Escrituras y el oír por fe. La verdad. No da lo mismo quien te enseñe, no da lo mismo de quien aprendas. Recuerda que los falsos profetas ya estaban desde el tiempo de los apóstoles. Y por eso Pablo reprendió a este pueblo por insensatos, porque andaban algunos predicando otra cosa que no era la verdad. Y por eso Pablo nos exhortó y dijo que cualquier persona o ángel que bajara del cielo le enseñara algo distinto a lo que ellos le habían enseñado, sea anatema, aunque sea un ángel del cielo. Sí, Satanás también engaña dentro de las iglesias con un falso evangelio, porque él anhelaba ser Dios
y dividir el cielo y él gobernar al lado norte, porque él quería ser adorado como Dios y quería actuar como Dios. Y por eso que muchas veces él inserta un falso evangelio dentro de las iglesias, y las iglesias, creyendo muchas veces que predican la verdad y adoran al Dios de la creación, están siendo engañados por el diablo. Muchas veces glorifican manifestaciones que muchas veces no son del Espíritu Santo, porque no hay discernimiento en el Espíritu, porque no está la revelación de la palabra. Todo eso ocurre porque la verdad no se ha guardado como Dios ha querido que se guarde, se proteja. Pueblo insensato, necesitas volverte a Dios, a arrepentirte de tu mal, dejar al orgullo de un lado y volverte a Dios con mansedumbre y el oír por fe, para que el Espíritu Santo haga morada en tu corazón, ya que el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, no se recibe porque yo lo deseo, no se recibe porque yo lo pido. El Espíritu Santo viene a nosotros como un regalo de aquellos que han creído y han obedecido a la palabra de Dios, a la verdad. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No existe otra forma de recibir el Espíritu Santo. Arrepentíos, no como yo quiera, sino conforme a las Escrituras. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Porque este es el bautismo que salva. Este es el bautismo el cual a nosotros nos reviste de Cristo y nos hace morir junto con Cristo allá en el madero de la cruz. Para que así cuando Jesús se levantó de entre los muertos, éramos nosotros que habíamos nacido de nuevo y nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y de esa forma recibimos el Espíritu Santo como un don. Y eso es por el oír, por fe, enseñando la palabra de verdad y no otra cosa distinta. Por eso es importante que el pueblo se vuelva a Dios, que examine su propia vida espiritual, recapacite honestamente delante de Dios y reconozca sus errores delante de Él y clame a Dios urgentemente por un renuevo en su vida espiritual, para que Dios lo pueda enmendar y otra vez encauzar sus caminos en sendas rectas de justicia y de verdad. Por eso Dios nos advierte a todos aquellos que quieren recién comenzar los caminos de Dios, les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hoy por hoy no te enseñan el reino de Dios y su justicia. Te comienzan a enseñar las añadiduras y a vivir por las obras de la ley. Ya que las obras de la ley no es por fe ni para fe. Y el que vive bajo la ley no vive bendito, como está escrito, es maldito. ¿Y por qué es maldito? Si hacer la palabra de Dios es bueno. Sí es bueno hacer la palabra de Dios. La cuestión es que por las obras de la ley Dios no te puede dar remisión de pecado.
ya que por las obras de la ley Dios no te puede salvar, ya que por las obras de la ley tú no puedes habitar bajo el amor de Dios. Si tú insistes en vivir bajo las obras de la ley, estás rechazando el amor de Dios, ya que el amor de Dios se recibe en Jesucristo y es por gracia y el oír por fe. Son dos cosas distintas. Y las obras de la ley es para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras insuficiencias y de nuestro pecado, de nuestra maldad. Para que pudiéramos verlo por nuestros propios ojos. Y podíamos reconocer que no podemos huir de la palabra de Dios y que realmente estábamos destinados a irnos al infierno porque somos desobedientes delante de Dios. Por lo tanto, las obras de la ley o la ley de Dios, la letra de la ley, nos manda al infierno. Porque no tenemos la capacidad de cumplir su palabra. Como está escrito, el que se haga falto a una de esas leyes, se hace falto a todas. Y que la paga del pecado es la muerte. Si tú te haces falto a uno de esos mandamientos, te constituyes un pecador y por lo tanto la paga del pecado es muerte, mereces morir. Y la muerte espiritual es el infierno. Si es por eso que Dios necesita que tú entiendas el motivo por qué envió a su Hijo Jesucristo y por qué dio la ley, para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra condición, de nuestra naturaleza humana, insuficiente, débil, pecaminosa, la cual nosotros no tenemos ninguna virtud delante de Dios. Pero con Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas y nuevas criaturas somos. Y esa es la bendición que Dios nos quiere dar, que huyamos de la muerte espiritual y que tomemos la vida eterna. Y esa es la importancia de por qué Pablo reprendía a este pueblo insensato. Un pueblo prudente es aquel que guarda el evangelio y lo protege. Un pueblo insensato no le da el valor que se merece el evangelio, no lo busca. Y cuando lo oye, no lo recibe. Ni que a ellos le enseñaron que en los últimos tiempos iban a venir falsos profetas y que hay que cuidarse de los falsos profetas. Cuando la Biblia, la Escritura nos dice, claramente nos muestra que del tiempo de los apóstoles andaban otros predicando cosa distinta a lo que los apóstoles enseñaban. Y aquellos que predican algo distinto a la verdad, ¿cómo se les llama? Falsos profetas. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para cerciorarnos nosotros que cada enseñanza que hemos recibido sea la verdad. Y que el evangelio que nos enseñaron haya sido el verdadero y no el otro, el de las obras de la ley, sino el que recibiste fue por el oír por fe y permanece firme adelante aquellos que tienen la verdad. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Confiando, Padre mío, en que tú obrarás en medio de nosotros, abrirás los entendimientos, derramarás sabiduría, como así también tú serás glorificado en los corazones de aquellos que te busquen de verdad. Gracias por esta bendición, mi Dios, y confiando en que tú seguirás hablando a tu pueblo, guiándonos en todo tiempo y protegiéndonos de todo mal. Derramarás, Padre mío, bendiciones a aquellos que te busquen de verdad y guarden tu palabra en su corazón. Gracias, Padre mío, por esta bendición. Y derrame bendición en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bien amigos, hermanos, será hasta una próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.